20 kilogramos de oro macizo cuelgan pesadamente de su cuello. No es una joya ni un adorno, ni un símbolo de riqueza. Es un instrumento de tortura, diseñado con precisión para aplastar la columna de una mujer mientras camina. La reina más formidable del Este, la mujer que desafió a los zares y dividió el Imperio Romano en 3 partes, ahora lucha por respirar bajo el peso de su propia corona. Pero las cadenas no son el verdadero horror. El terror real es el sonido que viene de lejos. Cientos de miles de voces romanas rugen pidiendo sangre, exigiendo ver a la reina guerrera reducida a un espectáculo encadenado. Bienvenida al triunfo romano, bienvenida al infierno. Si llega, la guerra puede continuar, pero los caballos romanos son más rápidos que la esperanza. La caballería ligera de Aureliano las intercepta al entrar en el agua. No hay batalla heroica, ni duelo de espadas, solo violencia cruda e inmediata. Soldados de manos ásperas, endurecidas por cavar trincheras y matar germanos, toman a la mujer más poderosa del mundo conocido y la arrojan al suelo. La dignidad real desaparece en el instante en que tu rostro toca el barro. Y así comienza el verdadero dilema. La mayoría de los generales capturados se quitan la vida. Se clavan una daga en el pecho antes de permitir que el enemigo ponga una mano sobre ellos. Es la salida honorable. La única manera de evitar lo que viene después. Pero Zenobia no lo hace. ¿Es cobardía o un cálculo frío para sobrevivir? La arrastran ante Aureliano. El emperador, cubierto de polvo y sangre, se sienta en una silla de campaña. La estudia. Sus oficiales exigen la ejecución de la reina. Insisten en que sea asesinada de inmediato para advertir a todas las provincias rebeldes. Una espada en el cuello, y todo termina. Pero Aureliano niega con la cabeza. Matarla sería un desperdicio. Los cadáveres se descomponen y se olvidan. Roma no necesita mártires, Roma necesita espectáculo. El emperador sabe que su autoridad es frágil. Debe demostrar al pueblo, al Senado y al mundo que el orden ha sido restaurado, y para eso necesita un trofeo vivo. Necesita que Zenobia camine. La decisión está tomada. Zenobia sobrevivirá, pero el precio de su vida será la muerte de todos los que ama. El juicio comienza en la ciudad de Emesa. Es una farsa de justicia, un teatro de sangre. Los soldados romanos traen a sus consejeros, generales y filósofos. Entre ellos está Cayo Longino, una de las mentes más brillantes de la época, el hombre que le enseñó griego y filosofía. Aureliano presenta a la reina una elección implícita, su vida a cambio de la culpa. Zenobia, la reina guerrera, señala a sus compañeros. Afirma que fue engañada, guiada por hombres ambiciosos. Es pura traición, pura supervivencia. Los legionarios ejecutan a Cayo Longino y a los demás oficiales ante sus ojos. La sangre mancha las sandalias de la reina. No aparta la mirada. No puede arriesgarse a mostrar debilidad ni compasión. Ahora pertenece al Estado romano. Su estatus legal ha cambiado. Ya no es una persona. Ahora es parte del botín, contada junto a estatuas, oro y ganado. Comienza el viaje hacia Roma, de miles de kilómetros. No es un traslado diplomático, es una exposición itinerante. En cada ciudad, en cada guarnición, la pasean. «Miren», dicen los centuriones, «aquí está la mujer que se atrevió a desafiarnos. La gente escupe y lanza piedras. La leyenda de la gran reina del Este se desmonta, pueblo por pueblo, humillación tras humillación. Pero esto es solo el ensayo. Aureliano está planeando algo que no se verá durante décadas. No una mera celebración, sino un triunfo. El ritual más sagrado, brutal y cargado de política de Roma. Y en el corazón de él,
ha diseñado un tormento particular para Zenobia. Los herreros del ejército reciben una orden inusual. No deben forjar grilletes de hierro ordinarios para la prisionera. Deben tomar el oro del tesoro de Palmira y fundirlo. Fabricarán cadenas de oro macizo, esposas y collares tan gruesos que una persona normal apenas... ¿Sabes qué le ocurrió a Vercingetorix, el rey galo? Fue paseado por Roma, humillado, y luego estrangulado en el Tullianum, una prisión húmeda y sofocante bajo la ciudad. O a Yugurta, el rey numidio, que murió de hambre. No ayudan por compasión, prolongan el espectáculo. Si se derrumba y muere, el show termina, y el espectáculo no puede terminar. Sus piernas tiemblan bajo el peso del tesoro. Lleva cada gema de la corona de Palmira, una montaña brillante de riqueza que casi la asfixia. El sudor le corre por el rostro, borrando su maquillaje real y revelando un miedo crudo bajo la máscara. La multitud lanza basura, insultos y burlas. Las matronas romanas la señalan con desdén. Ahí va la mujer que se atrevió a jugar a ser un hombre, que imaginó que podía gobernar. A su lado, lleva pantalones galos, una prenda considerada bárbara y ridícula por los estándares romanos. Tétrico, el hombre que se apoderó de las provincias occidentales, camina cerca. Él también ha caído. Él también es ahora un trofeo. Dos rivales que una vez gobernaron la mitad del mundo se reducen a ganado de exhibición en una sola tarde. ¿Qué pasa por la mente de Zenobia mientras sus sandalias raspan el polvo de Roma? Sabe que cada paso la acerca al foro, y el foro marca el final. Allí, esperando, está el templo de Júpiter Capitolino. El ritual es preciso, casi litúrgico. El general victorioso asciende para sacrificar toros blancos a los dioses. En el momento exacto en que el hacha cae sobre el cuello del toro en el templo, los líderes capturados abajo, en la prisión mamatina, son estrangulados. Es un derramamiento de sangre sincronizado. Vercingetorix encontró su fin de esta manera. Simón Barllora, el comandante judío, fue arrojado desde el Rocío Tarpeyo, o estrangulado, mientras la multitud vitoreaba. Zenobia cuenta los pasos. Quedan 1000 metros, 800, 500. Detrás de ella, un carro tirado por 4 ciervos, un lujo peculiar que solo alguien como Aureliano podría permitir, lleva al emperador, vestido con una túnica púrpura bordada en oro. Su rostro pintado de rojo comminio para parecerse a Júpiter es un dios viviente. Un esclavo sostiene una corona de laurel sobre su cabeza y susurra: «Mira detrás de ti, recuerda que solo eres un hombre». Hoy las palabras suenan huecas. Hoy Aureliano ejerce poder absoluto sobre la vida y la muerte. El contraste es cruel. Aureliano arriba, Zenobia abajo. Él es el orden. Ella es el caos atado con cadenas. La procesión se detiene. Han llegado a la base de la colina capitolina, el momento de la verdad. El rugido de la multitud disminuye un poco. Una tensión palpable recorre la vía sacra. Los legionarios rodean a los prisioneros. Tétrico baja la mirada, resignado. Zenobia levanta los ojos, esforzándose por mantener la cabeza erguida, a pesar del oro que arrastra su cuello hacia el suelo. Los guardias toman a los cautivos menores, los tenientes, los oficiales rebeldes, y los conducen a la izquierda, hacia la sombría prisión mamatina. Los gritos se elevan en arameo y galo. Saben que serán estrangulados en la húmeda oscuridad, una cuerda como única compañía. Un centurión se coloca frente a Zenobia, mano en la empuñadura de su gladius. Ella se prepara para el empujón, para el frío de la celda subterránea. Pero nunca llega. Aureliano ha hecho un cálculo político diferente. Matar a un rey bárbaro es rutinario. Matar a una mujer,
una reina que ha cautivado al pueblo con su audacia y exotismo, podría resultar contraproducente. Podría parecer antirromano o provocar temor. Pero Aureliano no siente miedo. Intenta mostrar un dominio moral absoluto de tal magnitud que la muerte parecería misericordiosa. Un destino mucho más extraño le espera. Un destino para una reina guerrera, peor que la propia muerte. El centurión le hace una señal. No se dirigen a la prisión. La procesión continúa, pero ella es apartada, separada de los condenados. La multitud está desconcertada. ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está el cadáver? El emperador sube los escalones del templo. Los toros son sacrificados. El humo se eleva hacia el cielo. La victoria es completa. Pero mientras Roma se regocija con vino gratis y celebra la restauración del orden, Zenobia es llevada a una villa en las afueras. Cerca del Tíber, junto a la villa del antiguo emperador Adriano, le quitan las cadenas de oro. El alivio es inmediato físicamente, pero psicológicamente el peso se duplica. La visten con atuendo de matrona romana, le asignan sirvientes y le dicen que es libre dentro de la propiedad. La misericordia de Aureliano no es bondad. Ha convertido a la gran rebelde, la nueva Cleopatra, en una ama de casa romana. La reina que casi derriba un imperio queda condenada a organizar cenas, tejer lana y desvanecerse en las sombras del anonimato, mientras el mundo que intentó conquistar continúa sin ella. Pero la crueldad romana hacia las reinas no termina con Zenobia. Tuvo suerte. Décadas antes, otra familia real no recibió tal misericordia. Cuando Roma capturaba a una reina, el terror tenía muchas caras, y la humillación no siempre consistía en confinamiento. Podía ser la exposición pública más vil imaginable. Para ver la profundidad de ese abismo, debemos volvernos hacia la realeza de la tribu de los Iceni, a Britania, donde las hijas de Boudica fueron tratadas como objetos para romper el espíritu de toda una nación. Allí, Roma no buscaba espectáculo, buscaba aniquilación emocional. Olvídate del sol italiano. Creía que Roma respetaría la ley. ¡Qué ingenuo! Para los administradores romanos locales, un reino cliente no es un aliado. Es una cuenta bancaria, esperando ser vaciada. El testamento del rey es ignorado antes de que la tinta se seque. El procónsul romano, Cato Deciano, no envía diplomáticos, envía centuriones veteranos y recaudadores de impuestos con órdenes de saquear. Boudica, la viuda y reina, da un paso al frente. Exige respeto, exige que se cumpla el testamento de su esposo. Roma responde con terror frío y calculado. No hay juicio, no hay acusación. Los soldados capturan a la reina frente a su propio pueblo. La atan a un poste como a una criminal común, una esclava desobediente. El látigo cae. 1, 2, 10 golpes. Su piel se rompe. La sangre real mancha la tierra fangosa. El mensaje es inequívoco. Tu título no significa nada. Tu linaje no ofrece protección. Eres carne, y la carne obedece. Pero los azotes son solo un preludio. Lo que sigue es mucho peor. Un crimen que trasciende siglos. Los oficiales se vuelven hacia las hijas del rey, jóvenes, nobles vírgenes. En la cultura celta, su pureza y estatus son sagrados. Para Roma, son simplemente excedente de propiedad en una liquidación de activos. Se da la orden. Lo que sigue no es abuso, es violación sistemática y pública. Los legionarios arrastran a las princesas, mientras limpia la sangre de sus hijas de sus cuerpos, algo en ella muere, pero algo nuevo nace. Frío, oscuro y letal. Los romanos no ven amenaza alguna en esas mujeres llorando. No entienden que han forjado a su propia némesis. Boudica se levanta, sin lágrimas,
solo un juramento silencioso de aniquilación total. Si Roma quiere ser monstruosa, ella les mostrará lo que es el verdadero miedo. Roma encendió la mecha en los corazones de esas 3 mujeres, y la explosión que vendrá no dejará piedra sobre piedra en Londres. La venganza no será política, será personal, una masacre tan vasta que siglos después los arqueólogos encontrarán una capa de ceniza roja y negra bajo. A diferencia de los brutales reyes o señores de la guerra, parecía frágil, una elegante princesa helenística, criada entre palacios de mármol, ahora arrastrada como una esclava común. El rugido de los espectadores se esa imagen, su hermana ejecutada como un animal atrapado, se grabó en la mente de Cleopatra. Observó, aprendió y comprendió una lección vital: nunca dejarse capturar con vida. Cleopatra sabía que, si alguna vez era apresada, la misericordia romana no se parecería a la que recibió Arsínoe. No era una niña dulce. Si Roma la tomaba, su destino no sería el exilio, sino un espectáculo público de humillación y violencia extremas, que superaría incluso el tormento de Zenobia. Luego llegó el día de Actium. La flota de Marco Antonio ardió. Las legiones de Octavio fueron victoriosas. No se trataba de justicia ni de misericordia. Octavio la necesitaba como símbolo vivo para su triunfo. Una reina desfilada para reforzar su legitimidad. Se convirtió en el centro de su teatro político. Mensajeros llegaron con promesas vacías de seguridad. Cleopatra comprendió los riesgos. Octavio quería una prisionera, no un cadáver. Un triunfo sin Cleopatra sería incompleto, una actuación fallida. Encomendó a Proculeyo una tarea precisa. La operación se asemejaba a una misión de espionaje. Mientras un enviado la distraía, Proculeyo trepó por una escalera hasta una ventana alta, deslizándose silenciosamente al palacio. La misma ventana que se usó para introducir al moribundo Marco Antonio. Corrió escaleras abajo. Una de sus sirvientas gritó: «¡Reina! ¡Te han tomado!». Cleopatra se giró. Al ver al romano, su reacción fue inmediata e instintiva. Un acto final de desafío. Sacó una daga escondida en su túnica. Su objetivo no era el soldado, era su propio pecho. Quería terminarlo en sus propios términos, antes de que las manos romanas pudieran tocarla. Pero Proculeyo fue rápido. Se lanzó, atrapando su muñeca en pleno movimiento, torciéndola hasta que la daga cayó al suelo. Ambos sabían que el acto era performativo, una mentira ritualizada. Proculeyo sacudió su túnica, buscando veneno oculto, armas, cualquier cosa que pudiera usarse contra ellos. La reina de Egipto, la última faraona, fue despojada de todo medio de defensa. Desde ese momento, oficialmente era una cautiva. Los días siguientes se convirtieron en un lento e implacable tormento psicológico. Octavio le permitió enterrar a Marco Antonio y luego la devolvió a su confinamiento. Se retiraron todos los objetos punzantes. Los guardias la vigilaban continuamente. La obligaban a comer, a recuperar fuerzas, a restaurar su belleza. Octavio necesitaba que apareciera magnífica para el triunfo, no desaliñada ni quebrada. No era un César apasionado ni un dramático Antonio. Era un ejecutor metódico del control. Cleopatra trató de manipularlo, no mediante... Cleopatra yacía en un lecho dorado, inmóvil. Sus doncellas, Iris y Charmión, al borde de la muerte, ajustaban su diadema con las últimas fuerzas. La reina se había ido, envenenada por áspides, toxinas o una mezcla oculta en su tocado. Un soldado romano, furioso por perder el espectáculo, sacudió a una de las doncellas y fulminó con la mirada a la reina sin vida. La frase más desafiante de la antigüedad vino a su mente. Sí, perfectamente hecho, justificado por su linaje, digno de sus reyes.
y muere. Octavio entró en la habitación, confrontado con la derrota. Había conquistado Egipto, pero ella había elegido su propio final. Cleopatra no sería una herramienta para su triunfo. Había trascendido la carne y se había convertido en un mito intocable. Sin embargo, el desfile en Roma debía continuar. El pueblo esperaba a una reina. Octavio, incapaz de decepcionar, organizó uno de los actos de propaganda más surrealistas de la historia. Meses después, las calles de Roma estallaron. Una Cleopatra desfilaba encadenada. Pero no era una mujer viva, solo una estatua, de cera o de oro, arrastrada en un carro, con una serpiente pintada mordiendo su brazo. Era un espectáculo vacío. La gente lo sabía, Octavio lo sabía, pero el desfile continuó. La verdadera Cleopatra había escapado. La victoria ahora era simbólica, agridulce, pero muchos no tuvieron tanta fortuna. La historia de Roma está llena de aquellos a quienes se les negó la posibilidad de beber su propio veneno, arrastrados a la oscuridad, con sus nombres borrados. Para algunos, existía un destino mucho peor que la muerte o la humillación pública. Un destino reservado para los enemigos más peligrosos de Roma. Hombres que desafiaban a la República no solo militarmente, sino ideológicamente, obligando a Roma a enfrentar su propia corrupción. Yugurta, rey de Numidia, cometió el error fatal de hablar con la verdad al poder. Dijo a senadores, generales y élites que Roma era una ciudad a la venta, destinada a derrumbarse cuando fuera comprada. No se limitó a resistir. Sobornó, manipuló y ridiculizó a la propia República. Cuando Cayo Mario finalmente lo venció, no fue por brillantez en el campo de batalla, sino por la traición de un familiar, lo que aseguró su derrota. Yugurta no podía ser ejecutado como un criminal común. Roma necesitaba limpiar su vergüenza con la sangre del hombre que había expuesto su corrupción. Era el año 104 a.C. El triunfo de Mario recorrió las calles. Yugurta, vestido con su túnica real, fue paseado frente al carro del victorioso. A diferencia de Zenobia, no quedaba dignidad, solo pánico y miedo. Había pasado meses encadenado y sabía lo que le esperaba. La procesión llegó a la capital, dividiéndose en la base de la colina. Mario ascendió a la gloria. Yugurta fue empujado hacia una pequeña puerta secreta, la entrada al Tullianum. Aquí, la civilidad romana desapareció. Los guardias ceremoniales se lanzaron sobre él con precisión feroz, sin espera, sin formalidades. Se abalanzaron como sabuesos hambrientos. Su codicia, la misma corrupción que Yugurta había denunciado, estallando en violencia. Un soldado agarró su túnica de seda y tiró con tanta fuerza que se rasgó en dos. Otro notó los pesados anillos de oro colgando de sus orejas. No se molestó en desabrocharlos. Los arrancó. El cartílago se desgarró. La sangre salpicó el suelo de piedra, y el soldado guardó el oro mientras Yugurta gritaba. Sus vestimentas fueron arrancadas, las joyas despojadas de su dignidad, hasta que quedó desnudo, sangrando y temblando. Pero los golpes no eran lo peor. Lo peor le esperaba abajo. El Tullianum no era una prisión ordinaria. Era una antigua cisterna, una cámara de piedra excavada a 4 metros bajo tierra, húmeda, oscura y fétida. No había escaleras, solo un pozo vertical por el que se dejaba caer a los condenados. Yugurta fue empujado al abismo. Cayó, golpeando el suelo helado y lodoso en completa oscuridad. El aire olía a descomposición, a suciedad antigua y a miedo. Arriba, una tapa de piedra se cerró, apagando el último rayo de sol. El silencio reinaba, roto solo por el goteo del agua y la respiración dificultosa de otras almas condenadas. En aquella negrura sofocante, la mente de Yugurta se desmoronó.
Se dice que rió histéricamente, su voz resonando en las paredes húmedas. «¡Por Hércules! ¡Qué frío es este baño romano!», gritó. La ironía era cruel. El rey del desierto, que prosperaba bajo el abrasador sol africano, moriría congelado bajo la ciudad que una vez intentó comprar. No le concedieron una muerte rápida. Eso habría sido misericordia. Lo dejaron desnudo, sin alimento ni agua, sobre el suelo de piedra. Los días se arrastraban. 1, 2, 3. El hambre roía sus músculos. La sed quemaba su lengua. La locura se apoderó de él. Luchó. Imaginen 6 años en una celda romana, su cuerpo consumiéndose. La única razón por la que le dan alimento es para mantenerlo vivo, para un desfile que aún no ha llegado. Eres ganado engordado, decoración para una fiesta. Vercingetorix envejeció en la oscuridad, recibiendo noticias solo a través de susurros. Sabía que César había cruzado el Rubicón. Sabía que Roma estaba en guerra consigo misma. Quizá esperaba, absurdamente, que el caos lo liberara. Pero César siempre prevalecía. En el 46 a.C., 6 años después de su rendición, la celda se abrió. «Levántate, rey de los galos», le ordenaron. Salió a la luz del sol, sus ojos ardiendo por los años en penumbra. Se le ajustaron cadenas galaicas y fue obligado a marchar por una ciudad hostil. Vio a César, el hombre ante quien se había rendido, ahora deificado sobre su carro. Vercingetorix interpretó su papel, caminando con dignidad a pesar de su cuerpo debilitado. La procesión llegó al final de la vía sacra y la rutina se reanudó. Un giro a la izquierda, el Tullianum, y el verdugo esperaba en las sombras. No hubo resistencia. Vercingetorix era demasiado frágil para oponerse. El garrote se deslizó alrededor de su cuello. Un giro, y sus huesos crujieron. El hombre que había unido la Galia desapareció, reducido a un montón sin vida en el suelo de la prisión. Para Roma era un cierre administrativo. Para nosotros revela una verdad incómoda. La grandeza del imperio, sus mármoles, sus leyes, su civilización, descansa sobre cuerpos rotos y dignidades destrozadas. Sin embargo, hay una historia donde los papeles se invierten. Solo una vez, Roma se arrodilla ante una mano extranjera. El destino del emperador Valeriano prueba que la rueda de la fortuna gira en ambos sentidos, y cuando golpea a Roma, es tan cruel como Roma misma. Es el año 260 después de Cristo. El desierto cerca de Edesa arde bajo un sol implacable. Sin embargo, no es el calor lo que aterroriza a la legión. La peste ha diezmado sus filas, y la caballería persa bajo Sapor primero los rodea. Dentro de la tienda de mando, Valeriano toma una decisión desesperada. No luchará, negociará. Cree que su título, la grandeza de Roma, le garantiza seguridad. Cree que Sapor, rey de reyes, respetará el protocolo. Valeriano sale con su guardia personal, esperando diplomacia. En cambio, encuentra una emboscada. Sapor no pretende dialogar, quiere sumisión. Cuando Valeriano finalmente murió, ya fuera por la vergüenza, el agotamiento o, como afirman algunos, por la ingestión forzada de oro fundido, su tormento no terminó. Sapor no tenía planes de entierro. El cuerpo del emperador fue despellejado. Su piel, retirada con meticuloso cuidado, fue curtida y teñida de carmesí, el color imperial. Se rellenó con paja, se cosió y se exhibió en el templo principal de Persia, un grotesco maniquí con el rostro de un César. Durante décadas, cada embajador romano que llegaba a la corte persa se encontraba primero con la piel conservada de su antiguo emperador, ojos vacíos y fijos. Un recordatorio brutal. El poder es frágil. Roma,
que encadenaba reinas y estrangulaba reyes. Había probado su propia medicina. La rueda de la fortuna había girado por completo, y ya fuera en un desfile romano o en un templo persa, la lección perduraba. Para un imperio, las personas nunca son individuos. Son símbolos, herramientas, peones en un juego mayor. Y cuando el juego termina, los perdedores siempre se reducen a carne, polvo y espectáculo. El sol se hundió sobre la colina palatina. La multitud se había dispersado, ebria de vino barato y excitación patriótica. Los vendedores ambulantes recogían sus puestos y los esclavos fregaban las manchas rojas de las escaleras del templo de Júpiter. La maquinaria del triunfo quedó en silencio. En Tibur, Zenobia se sentaba tranquila en el jardín de su villa. Estaba viva, alimentada y vestida, pero cuando cerraba los ojos no veía los cipreses de Italia. Veía las arenas de Palmira. Nunca volvería a caminar allí. Recordaba los rostros de los amigos que había condenado a muerte para salvarse a sí misma. Las cadenas de oro habían desaparecido, pero la carga de la supervivencia era una cadena que no podía retirarse. Roma permitía que su cuerpo viviera, pero destrozaba su alma. En la oscuridad del Tullianum, el cuerpo de Vercingetorix ya no existía. Los ganchos lo habían arrastrado al Tíber, donde se volvió anónimo, alimento de peces, mientras arriba los senadores brindaban en paz. En Persia, la piel de Valeriano se mecía con el viento del desierto, una advertencia permanente. Esta es la verdadera cara del poder romano. No acueductos, leyes o filosofía, sino la capacidad de convertir a los humanos, reyes y reinas, en utilería teatral. Roma no solo conquistaba, consumía, digiriendo todo, hasta que nada quedaba excepto lo que servía a su narrativa. Admiramos las estatuas y discursos romanos, pero bajo el mármol yace sangre seca. La pax romana se mantenía no por diplomacia, sino por terror. Desafía al águila, y no solo morirás, sino que serás borrado. Tu dignidad violada, tus hijos esclavizados, tu memoria convertida en burla en un desfile triunfal. La historia tiene su humor oscuro. Siglos después, el ciclo se repitió. Llegaron los bárbaros, pero no encadenados. Alarico el goto no siguió un carro. Entró por la puerta salariana con la espada en mano. Los vándalos no marcharon para entretener a las masas. Saquearon Roma durante semanas. Cuando Roma cayó, no hubo triunfo, ni desfile, solo fuego, gritos y el colapso de la maquinaria que había dominado el mundo durante un milenio. Pero por ahora, la ciudad dormía. El emperador se retiró, convencido de su divinidad. Los plebeyos soñaban con el próximo festín. Y en la noche, lejos de la gloria, los fantasmas de reinas y reyes quebrados observaban desde las sombras. El destino de todos los imperios es el mismo: silencio, oscuridad, olvido. No importa cuántas legiones marchen o cuánto oro adorne un cuello, el tiempo eventualmente corona a un conquistador que reduce incluso a Roma a polvo y ruina.